Bienvenidos a todos a la clase de ventilación mecánica y sus principios básicos. Esta clase está dirigida a todos los profesionales de la salud que se quieren insertar en lo que es el mundo de la terapia intensiva, ¿sí? Porque a veces uno cuando va de prácticas, incluso cuando es estudiante, se para enfrente de lo que es el ventilador y lo mira y dice, ¿y esto qué es? Veo muchos números, muchas letras, veo curvas, no entiendo nada. Suele pasar. Así que, bueno, chicos, justamente esta clase es para ir preparándolos, o si ya están haciendo rotaciones en UTI también, se paran enfrente del respi y se acuerdan de mí. Bueno, para aclararles, antes de hablar de ventilación mecánica, uno tiene que saber, ¿sí? Lo que es la fisiología pulmonar, ¿sí? En aire ambiente, no dependiendo de un respirador, porque si no entendemos la fisiología en aire ambiente, tampoco vamos a entender cómo funciona con el ventilador mecánico. Así que es muy importante que ahora hagamos un repaso, ¿sí? De lo que es la fisiología respiratoria pulmonar. Bien. Ahí arrancamos, estoy admitiendo todavía a los que faltan ingresar, por eso me estoy demorando un poquitín. Bien, ¿qué es la ventilación mecánica? ¿Sí? La ventilación mecánica es un procedimiento, ¿sí?, que de manera transitoria le va a permitir al paciente ventilar su pulmón. ¿Sí? Básicamente es esa la función, que el pulmón se mantenga ventilando aún con el paciente estando en un estado de pseudoanalgesia, ¿sí?, en un estado de coma inducido. ¿Sí? Así que esa es la función principal de la ventilación mecánica. Obviamente vamos a aportar intercambio gaseoso, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo ahora a medida que veamos la clase, pero lo principal es que el pulmón se mantenga ventilando y haciendo el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono como si lo estuviera en aire ambiente. ¿Sí? Entonces nosotros con el ventilador lo que hacemos es, como dirían los simuladores, estamos simulando, ¿sí? Estamos simulando todo el tiempo, por eso es importante conocer la fisiología pulmonar. ¿En qué caso usamos ventilación mecánica? Bien, en el caso de la ventilación mecánica tenemos varios objetivos, lo dije recién, un spoiler. Mejoramos el intercambio gaseoso del paciente, ¿sí? O sea, hacemos una ventilación alveolar, entrada y salida de aire atmosférico, ¿sí?, mediante la presión del ventilador y el aire comprimido y el oxígeno, ¿sí?, que va conectado al respirador. Vamos a oxigenar, ¿sí?, la circulación arterial, ¿sí? Vamos a mantener los volúmenes, ¿sí?, aumentar la distensibilidad pulmonar, porque cuando el paciente está en pseudoanalgesia, se deprime el centro respiratorio y el pulmón no se distiende porque no hay una orden autónoma que le diga respira, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, con el ventilador, inducirle presiones al paciente para que ventile. Básicamente es eso. Prevenir lesiones por ventilación mecánica. Ojo que acá estamos salvando al paciente, pero a la vez si no sabemos usarla lo podemos lesionar. ¿Sí? Así que ahora vamos a ver cuáles son los volúmenes y las presiones que se usan estándar para no lesionar al paciente. ¿Sí? También el objetivo fisiológico de la ventilación mecánica es disminuir el trabajo respiratorio, ¿sí? O sea, revertir la fatiga del músculo respiratorio cuando al paciente le cuesta respirar, ¿sí? Generalmente en deterioros del sensorio, cuando hay Glasgow menor a más o menos unos 10 en 15, ¿sí?, cuando hay deterioro del sensorio, los músculos empiezan a fallar, porque el centro respiratorio está fallando, ¿sí?, por deterioro de la conciencia y porque también está fallando la bomba del diafragma. Entonces, el músculo empieza a entrar en falla, empieza a haber el famoso tiraje abdominal o tiraje intercostal, ¿sí? Van a ver que el paciente está hablando mal y pronto, panseando, le decimos, uy, está panseando el paciente. Está haciendo falla mecánica del diafragma y los músculos respiratorios. Y también el otro objetivo es mejorar la oxigenación tisular, o sea, una vez que nosotros oxigenamos la arteria, también oxigenamos, ¿sí?, el resto de la red de los vasos sanguíneos que van hacia los órganos, ¿sí? Acuérdense que sin oxígeno no funciona la cosa. Bien, ahora vamos a hablar de la ventilación espontánea, ¿sí?, como primer inicio de esta clase. ¿Qué es la ventilación pulmonar? Acá hay una gran diferencia entre ventilación y respiración porque no es lo mismo. Ventilación pulmonar nos referimos cuando hablamos de el movimiento del gas, ¿sí?, del aire ambiente, ¿sí?, del gas hacia el pulmón y del pulmón hacia el aire ambiente,
¿sí? Como estamos viendo en la imagen. Es la entrada y la salida del gas atmosférico. Nada más, ¿sí? Porque muchos por ahí piensan, uy, ventilación pulmonar es cuando hay intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. No, señores, eso es respiración, ¿sí? Ventilación es únicamente entrada y salida de flujo, ¿sí?, de gas. Bien, ¿cuánto movilizamos por cada respiración? Generalmente y fisiológicamente hablando, todos los libros, el Guyton, el West, el Mesquita, todos estos libros, incluso libros de ventilación mecánica, como los de la Sati, varios autores, se pusieron de acuerdo mediante experimentos, ¿sí?, con cadáveres, en que el valor, ¿sí?, normal o fisiológico, la palabra normal está ahí, fisiológico, es de aproximadamente 500 mililitros o 7 u 8 mililitros kilo de peso corporal. Esta es la medida por cada inspiración y expiración que movilizamos de gas, ¿sí? Esto se lo van a tener que anotar ahora, ¿sí? 500 mililitros o 7 u 8 mililitros kilo, esos son los valores, ¿sí?, por peso corporal. Esto, el ventilador mecánico después van a ver que lo hace de manera automática cuando lo seteamos, ¿sí? Ya el ventilador automáticamente mide todo el flujo y el volumen que le entra al paciente, así que es genial, pero para eso tenemos que saber este dato. Entonces, yo inspiro, expiro, ahí ya hay 500 mililitros de movilidad de gas, ¿sí? Bien, ¿cómo iniciamos la ventilación? ¿Sí? La ventilación la vamos a iniciar mediante, ¿sí?, presión intrapleural. Y la presión intrapleural, ahora vamos a ver bien dónde está la pleura, ¿sí? La pleura es una hoja, ¿sí?, de tejido que se encuentra rodeando el pulmón y rodeando la pared de las costillas por dentro, ¿sí? Ahora la vamos a ver en una imagen mejor, les voy a mostrar cuál es la cavidad pleural, ¿sí?, y les voy a dibujar las pleuras para que quede más claro. Entonces, acá dice que la inspiración se inicia porque la presión pleural se torna negativa, ¿sí?, y también la presión en las vías respiratorias se vuelve negativa, por ende los alvéolos también. A repasar anatomía, si yo ahí no me voy a detener, voy a hablar directamente de fisiología. Entra el aire, ¿y cómo entra el aire? Por presión negativa. ¿Cómo se genera esa presión negativa? Porque el hermoso diafragma, nuestro músculo, ¿sí?, principal inspirador, ¿sí?, va a descender cuando se contrae. El diafragma se contrae y desciende, aumenta el diámetro del tórax, ¿sí?, aumenta el diámetro del tórax en todas sus extensiones, vertical, transversal, antero, posterior. Entonces el tórax se infla cuando yo activo el diafragma y ingreso el gas, ¿sí?, el gas atmosférico. Bien, entonces esta bomba, ¿qué genera? Esta bomba mecánica que es el diafragma, va a generar que empiece a disminuir la presión cuando se dirige hacia abajo, ¿sí?, en la vía aérea y en la zona de la cavidad pleural. Esta disminución de presión hace que el aire de la atmósfera vaya ingresando al pulmón por diferencia de presión. O sea, se va a ir del lugar de mayor presión a menor presión, ¿sí? Eso se llama favor de gradiente de presión. Bien, vamos a verlo acá de otra forma. Ahí está. Entonces, en la inspiración, ¿sí?, cae la presión pleural por movilidad del diafragma, ¿sí?, que esta es transmitida al espacio alveolar, o sea que también los alvéolos disminuyen su presión. Yo acá les voy a dibujar el espacio que hay entre pleura y pleura para que lo puedan entender. Voy a dibujar primero las dos pleuras, a ver acá. Tenemos una pleura que está rodeando el pulmón, que se llama pleura visceral. La voy a dibujar en color rojo. Y fíjense que por fuera hay otra pleura, hay otro tejido, ¿sí?, que este tejido está adherido directamente a la parte interna de las costillas, que se denomina pleura parietal, porque está adherida a la pared, ¿sí?, y la voy a dibujar en verde, de las costillas. Este espacio entre las dos pleuras es como una pequeña bombita de vacío. Acá hay aire, ¿sí?, no hay nada más que aire, es un espacio virtual, ¿sí?, un espacio virtual anatómico. ¿Qué pasa? Cuando el diafragma desciende, o sea, se contrae en inspiración, ¿sí?, este espacio virtual, ¿sí?, se va haciendo cada vez más negativo. Las medidas, esto vamos a medir las presiones en centímetros de agua, por las dudas les aviso.
no vamos a medir en milímetros de mercurio como estamos acostumbrados a medir en aire ambiente, ¿sí? En los gases atmosféricos, sino que todo lo que es vía aérea vamos a ver en mucho de centímetro de agua, ¿sí? El centímetro de agua equivale más o menos a 9,2 milímetros de mercurio, ¿sí? Es un poquitito más el valor que el de milímetros de mercurio, como para que lo tengan en cuenta. Pero eso no importa, eso es más específico. Yo simplemente les voy a decir que no se confundan con milímetros de mercurio, porque en un examen los pueden bochar. Bien, acá más o menos tenemos que la pleura, ¿sí? El espacio entre las pleuras, ¿sí? Acá el que estoy dibujando en violeta, más o menos hay una presión negativa de menos 5 centímetros de agua, ¿sí? Y después vamos a ver que en la inspiración, cuando el diafragma se activa, más o menos llega a menos 7, menos 8 centímetros de agua, ¿sí? O sea, se vuelve más negativa. Si ya es negativa en reposo, imagínense con el diafragma, ¿sí? Generando una bomba de vacío, se vuelve más negativa. Entonces, esta negatividad genera también otra negatividad de presiones, pero esta vez en el alvéolo. Recuerden que el alvéolo es la parte final del árbol respiratorio que se encarga de intercambiar el oxígeno y el dióxido de carbono con la rama de capilares pulmonares sanguíneos, ¿sí? Bien, acá tenemos los alvéolos, ¿sí? Entonces, este efecto de negatividad y desanchamiento del tórax también genera un ensanchamiento, ¿sí? Un aumento de presión negativa en los alvéolos, ¿sí? Entonces, el alvéolo en reposo tiene 0, ¿sí? Porque se compara con la presión atmosférica, tiene 0, no entra ni sale el aire, pero cuando se inicia la inspiración, el alvéolo comienza a negativizarse y más o menos la presión llega a menos 1 centímetro de agua. Entonces, en inspiración, ¿sí? Vamos a tener que la presión pleural va a ser de menos 7, menos 8 centímetros de agua aproximadamente, y la presión alveolar va a ser de menos 1 centímetro de agua. Esta diferencia de presión va a hacer que el aire comience a ingresar por la vía aérea por diferencia de presión. Ahora vamos a ver bien en un esquema que les va a quedar clarísimo cómo son las diferencias de presiones y cómo va ingresando el volumen de aire, ¿sí? Entonces, estas diferencias de presión establecen el flujo inspiratorio e ingresa el volumen tidal. Acuérdense que el volumen tidal era de 500 mililitros, ¿sí? O de 7 a 8 mililitros kilo, ¿sí? En una persona adulta. Siempre estamos hablando del adulto, ¿eh? Bien. ¿Y qué pasa en la expiración? En la expiración, ¿sí? Vamos a ver que se va a relajar el diafragma, o sea, el diafragma va a ascender. Vamos a mostrar esta imagen de acá. En expiración. Acá no me pregunten por qué está con X, porque no tengo idea. Esta imagen recién me acabo de dar cuenta que está con X. Esto la robé de Google. No sé, pero chicos, por favor. Ahí está, expiración, me dio un toque ya. Bueno, el diafragma va a ascender, o sea, se va a relajar. Cuando el diafragma está relajado es porque está ascendido. Recuerden que el diafragma tiene forma de cúpula, esto ya lo hemos hablado en otras clases, ¿sí? De última, si quieren entender más la mecánica del diafragma, tienen la clase de biomecánica respiratoria que está en mi canal de YouTube. También la pueden ver por ahí si les gusta saber más de músculos, cómo funciona en la parte respiratoria. Esa clase les va a gustar. Entonces el diafragma asciende, ¿sí? En reposo, y empieza a generarse, ¿sí? Presión positiva en los alvéolos, ¿sí? Y el aire va a ser exhalado, ¿sí? Entonces lo que tiene que quedar en claro acá es que cuando inspiro hay menor presión en la vía aérea porque el diafragma genera una bomba de vacío, ¿sí? En la cavidad pleural, ¿sí? Y en los alvéolos, y después cuando el diafragma se relaja, exhalamos el aire, ¿sí? ¿Por qué no hablo acá de un movimiento muscular cuando expiramos? Porque la expiración, chicos, es un proceso de retracción elástica. Cuando la expiración está comandada por un músculo, estamos hablando de un tiraje o de un esfuerzo expiratorio. Y esto puede pasar por dos cosas. Primero, si yo salgo a correr, obviamente voy a hacer un tiraje abdominal, pero eso es en el deporte, en fisiología del deporte, ¿sí? No es porque no es que me cuesta respirar, sino simplemente que estoy haciendo un gasto cardíaco por ejercicio, por ende necesito ventilar más, oxigenar más mis músculos, porque estoy gastando oxígeno y energía, ATP. Entonces voy a aumentar la frecuencia respiratoria, gasto cardíaco, y por ende llego a lo último corriendo ya, largando el aire con los abdominales, ¿sí? Pero una persona que está sentada, sin hacer nada, en reposo, y empieza con el abdominal,
hacer un tiraje, eso ya es patológico, ¿sí? Entonces, hay que marcar una diferencia de que la expiración siempre es fisiológicamente por retracción del tejido elástico del pulmón. O sea, es como un globo. Yo cuando insuflo el alvéolo es como un globito, ¿sí? Que se insufla, metemos volumen de aire y genera una presión el alvéolo adentro en sus paredes. Por eso el globo cuando lo inflamos mucho, ¿qué pasa? Revienta por la cantidad de presión que tiene, que ya no la soporta más. Así que ojo acá que puede pasar lo mismo con ventilación mecánica si mandamos mucha presión. Y luego el globo, ¿qué hacemos cuando lo desatamos o cuando lo abrimos? ¿Sí? Le sacamos el aire. Se desinfla, ¿sí? Entonces, se desinfla por retroceso elástico, no porque yo le haga fuerza al globo para que se desinfle, ¿se entiende? Entonces acá pasa lo mismo, los alvéolos son como pequeños globos que si yo le saco el contenido de gas que tienen adentro, ¿sí? Del gas que yo le introduzco, el globo se desinfla por retroceso elástico. No porque yo lo esté empujando, lo esté obligando a desinflarse. Acá, acuérdense del globito, ¿sí? Y de los músculos expiratorios que en realidad solamente suelen aparecer en fatiga por ejercicio o patológicamente porque al paciente le está pasando algo, ¿sí? Hay algo que no está funcionando bien y le cuesta respirar. Bien, entonces, al final de la expiración se alcanza una situación de reposo, el diafragma sube, se queda quietito, ¿sí? El flujo de gas es igual a 0, ¿sí? Acá, fíjense que hay una B y un 0, ¿sí? Bien cuando arranca la zona traqueal, viene a ser acá, acá los bronquios, y acá es cuando sería, acá muestran un alvéolo gigante, pero para que se den cuenta, digamos, cómo la presión positiva del alvéolo, ¿sí? Se queda ahí estática. No es que el alvéolo se cierra como un globo, ojo esto, no es que el alvéolo se cierra como un globo cuando expiramos, sino que queda una pequeña presión, ¿sí? Porque el alvéolo tiene un agente que se llama tensoactivo surfactante que permite que no se colapse del todo, porque si el alvéolo se llega a colapsar del todo, ya no hay entrada de aire y no va a haber intercambio de aire. Eso se llama, si es masivo, se llama telectasia. Una telectasia pulmonar se colapsa. Otro error también, ojo con la PIP, ahora vamos a ver, que es la presión positiva al final de la aspiración. El alvéolo siempre queda con una pequeña presión dentro, por más que los libros por ahí hablen de que está en reposo, que sería aproximadamente de 5 centímetros de agua. Esta presión es constante, chicos, ¿sí? Esta presión es constante, queda con una pequeña presión en el alvéolo para que no se colapse, ¿sí? Después ingresa más aire porque se pone negativo, ¿sí? Y después vuelve otra vez a su situación de reposo. Pero la presión positiva al final de la aspiración, ¿sí? Es aproximadamente de 5 centímetros de agua. Importante dato también a la hora de setear el respirador, así que vayan anotando. Bien. Esto es una explicación más en chino, ¿sí? Fíjense que acá hay un montón de cosas. Esta imagen está sacada del libro de la SATI, de ventilación mecánica, un libro que les recomiendo un montón, pero cuando ya estén bastante canchas con el tema, porque cuando, les digo que me pasó, empecé las prácticas en el hospital, me dieron este libro para leer y no entendía ni lo que estaba leyendo. O sea, sinceramente es un trabalenguas, pero una vez que uno va tomando cancha, lo va entendiendo cada vez mejor. Acá lo que está diciendo es que durante la inspiración el alvéolo se pone negativo, menos 1 centímetro de agua, es lo que estábamos hablando recién, y la presión intrapleural menos 8 centímetros de agua, ¿sí? Y en la expiración, ¿sí? La presión alveolar es de 0 en realidad por el reposo, pero no se colapsa del todo. También está la PIP, que acá no hablan de PIP porque generalmente cuando hablamos de presiones de entrada y salida de aire no se toma en cuenta la PIP. Más que nada es más específica a la hora de hablar de ventilación mecánica, ¿sí? Entonces tenemos una presión alveolar en reposo, no hay flujo, ¿sí? Y la presión atmosférica se iguala a la presión alveolar, ¿sí? Pero el alvéolo no se colapsa, chicos, recuerden, no es que es cero y se colapsa como el globo, porque si no estaríamos en un problema, ¿sí? Esto es hipotético para hablar de fisiología pulmonar nada más, ¿sí? Cuando hablemos de ventilación mecánica vamos a tener en cuenta la PIP, ¿sí? Que es más específico. Entonces, final de la expiración, ¿sí? No hay flujo, recuerden, es retroceso de tejido elástico, se fue el flujo de aire y después empieza un nuevo ciclo inspiratorio en el que se vuelve a poner negativo todo, ¿sí? El diafragma desciende y permite la entrada del aire. Esa es básicamente la mecánica.
de la ventilación pulmonar. Y la respiración pulmonar es el intercambio, ¿sí?, de oxígeno y dióxido de carbono en la membrana alveolo-capilar. Nosotros tenemos el árbol bronquial con los alvéolos y al lado de cada alvéolo siempre hay una membrana de un capilar que está esperando para realizar el intercambio. Acá en respiración vamos a mezclar dos conceptos, los que vimos recién de las presiones, de cómo ingresa el volumen, ¿sí?, por diferencias de presión, más la difusión, ¿sí? Acá el oxígeno difunde a través de las membranas celulares, tanto del alvéolo, de las membranas alveolares, como de la membrana de los capilares, ¿sí? Esto es una difusión a favor del gradiente de concentración. Va de un lugar de mayor concentración, ¿sí? El oxígeno inspirado está en mayor concentración. Esta vez vamos a medir la concentración del gas en milímetros de mercurio. Ojo que acá cambiamos la medida, ¿eh? Hoy hablamos de presiones, ¿sí?, de presiones de gas, de volumen de gas, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de presiones específicas de cada gas. Estas sí las vamos a medir en milímetros de mercurio. Así que ojo con la confusión por ahí, no se confundan las presiones intratorácicas, ¿sí?, con las presiones de gas alveolar, que esas las vamos a medir en milímetros de mercurio. Bien, entonces, siempre van a difundir, recuerden, a favor del gradiente de concentración. El dióxido de carbono va a estar más concentrado en sangre carboxigenada, ¿sí?, obviamente, entonces va a fugar, ¿sí?, se va a difundir hacia el lado del alvéolo y se va a liberar. Y el oxígeno está más concentrado en el alvéolo, entonces va a difundir hacia la sangre capilar arterial. Bien, nosotros cuando respiramos, no solo respiramos oxígeno, ¿sí?, con un porcentaje de dióxido de carbono también, sino que también respiramos nitrógeno, ¿sí? También hacemos un intercambio con el nitrógeno. Vieron que yo les hablé de un agente tensoactivo surfactante que no permite que el alvéolo se colapse cuando expiro, ¿sí?, cuando el globito se va desinflando, que no se colapse del todo, que quede un pequeño porcentaje de aire. Bueno, el nitrógeno, aunque no me sirve para nada, ¿sí?, de intercambio gaseoso, sí me sirve para aumentar la producción de agente surfactante tensoactivo. Entonces, el nitrógeno me sirve para aumentar la auto-PIP, ¿sí?, o sea, la presión positiva al final de la expiración de esos alvéolos y que no se colapse. O sea, nunca nadie habla de este pobre gas, pero yo sí les voy a hablar, que es el que está en mayor porcentaje en la atmósfera y encima me ayuda a que no colapse el alvéolo. No sé si lo sabían o no, pero es un dato de color que está bueno porque uno dice, yo inspiro oxígeno y elimino dióxido de carbono. Inspiro todo el combo que está en la atmósfera, Después, cada gas tiene su propia presión, entonces entra como individualmente, bueno, oxígeno por un lado, dióxido de carbono por el otro, ¿sí? Entonces, el cuerpo es sabio, lo sabe separar, ¿sí?, para generar este tipo de respiración, ¿sí? Por eso es que lo que les hablé recién se llama ley de Dalton, para no aburrirlos se los hablé en criollo, ¿sí? Es que cada gas en una mezcla de gases, o sea, atmosférico, que son 760 milímetros de mercurio, ¿sí?, cada gas tiene su propia presión, ejerce una propia presión como si fuera único, ¿sí? Y la presión de un gas específico en una mezcla, o sea, supóngase el oxígeno en todos los 760 milímetros de mercurio de gas atmosférico, ¿sí?, se denomina presión parcial. Por eso vamos a ver PPO2, ¿sí? A veces lo vamos a ver así en los libros, ¿sí? Presión parcial de oxígeno. Acá lo vemos directamente como PO2. Generalmente en el hospital nos manejamos con PO2, PCO2, ¿sí? Esas nomenclaturas está bien, pero a veces los van a encontrar con doble P porque hablan de presiones parciales. Bien, esto es más que nada teórico. Fíjense que acá hay una formulita para calcular desde el total del gas atmosférico, ¿sí?, en milímetros de mercurio, cuánto porcentaje o qué porcentaje representa, por ejemplo, la presión de oxígeno, ¿sí? La presión de oxígeno atmosférico es de 158,8. Básicamente vamos a sacar un redondeo y son 159 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, inspiramos esta presión de 159 milímetros de mercurio de oxígeno. En el alvéolo decae la presión de oxígeno, 105 milímetros de mercurio. Y de los 105 milímetros de mercurio vamos a una zona que hay 100 milímetros de mercurio.
Fíjense cómo difunde el gas de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. O sea que aplicamos lo que aprendimos hoy al principio. Se vuelven negativas las presiones, hacen una bomba de vacío y van ingresando por diferencia de presión, ¿sí?, hacia los sectores que tienen que ir. Y el dióxido de carbono al contrario, fíjense, lo voy a poner en celeste, que la presión parcial que tiene en la sangre carboxigenada el dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio, en el alvéolo es de 40, o sea que va a difundir al revés, del lugar de mayor presión al de menor presión y así sucesivamente. En el alvéolo tenemos 40 milímetros de mercurio y en el aire atmosférico 0,03. Entonces va a terminar exhalado el dióxido de carbono, ¿sí? Es el proceso totalmente contrario a lo que hace el oxígeno. Bien, entonces, estas presiones parciales sí determinan el desplazamiento de oxígeno desde afuera hacia adentro y de dióxido de carbono desde adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, como conclusión, lo que les dije recién, cada gas se difunde, ¿sí?, por una membrana permeable celular, ¿sí?, esto es difusión celular, de un área de mayor presión parcial hacia un área de menor presión parcial. Entonces, por diferencia de presión, la difusión se hace muy rápido. Por eso la respiración es rapidísima, ¿sí? Inspiramos, exhalamos, enseguida. Y ahí está todo este proceso que les expliqué recién y mucho más. No se imagina. Así que bueno, chicos, el cuerpo es sabio. Y bueno, ahora sí arrancamos con ventilación mecánica. ¿Qué pasa con la ventilación espontánea versus la ventilación mecánica? ¿Es lo mismo de lo que aprendimos recién? ¿Cómo funciona el respirador? Chicos, me quedan 10 minutos, les aviso por las dudas. Volvemos a entrar porque recién vamos un poquito más de la mitad de la clase, pero necesitamos un poquito más de tiempo. Así que ni bien se corte, vuelvan a entrar que seguimos con la clase. Bueno, tenemos entonces, esto es en aire ambiente, ¿no? Esto es una respiración fisiológica y esto es una respiración con ventilación mecánica, la que estamos viendo acá abajo. La respiración fisiológica vamos a encontrar, ¿sí?, que en reposo el pulmón, ¿sí?, acuérdense, la presión atmosférica es igual a 0, no pasa nada, pero cuando inspiramos y activamos el diafragma, ¿sí?, la presión negativa que genera la pleura, ¿sí?, acuérdense las presiones pleurales, ¿sí?, más o menos menos 7, menos 8 centímetros de agua. Este autor habla de menos 5, pero hagámosle caso mejor a la SATI, entre menos 7 y menos 8 centímetros de agua. Está mucho más actualizado el libro, es del 2018, así que bien, un poquito más abajo haría la curva yo. Tenemos presión negativa, inspiramos, ¿sí?, y después hay una pequeña pausa, una pausa inspiratoria pequeñita, que después nos va a dar el corte para la expiración, ¿sí? En la expiración vamos a ver que se genera una presión positiva, fíjense acá, una presión positiva en la vía aérea que va a alargar todo el aire hacia afuera, ¿sí? Esto es lo que aprendimos recién, ¿eh? Todo lo que les dije recién es para que entiendan este gráfico. Inspiramos, se vuelve negativa la presión, o también llamada subatmosférica, ¿sí? Y cuando se vuelve positiva es supraatmosférica, ¿sí? Porque se eleva sobre el nivel de presión atmosférica, que en este caso tomamos como referencia al 0, para poder exhalar el aire. En cambio, en la respiración mecánica, con la ventilación mecánica, vamos a ver una diferencia en la inspiración. Y acá yo les voy a poner una pluma de color celeste para que la podamos observar bien. La presión atmosférica, ¿sí?, va a ser de 0 en reposo, y cuando el ventilador gatilla la inspiración, el flujo, el volumen, ¿sí?, para inspirar, lo que va a hacer es una presión positiva. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Si el aire entra por presión negativa, porque la pleura, porque la alvéola, porque está... Sí, chicos, pero el paciente está pseudoanalgesiado, está bloqueado. El diafragma no se va a mover. El centro respiratorio está deprimido, ya sea por las drogas o porque el paciente tiene un deterioro del sensorio, ¿sí? Acuérdense de la escala de Glasgow, ¿sí?, de conciencias, apréndasela muy bien porque va a determinar el deterioro del sensorio del paciente. Entonces, ¿qué va a hacer el ventilador? ¿Me va a activar el diafragma? Y no, la verdad que no. El ventilador lo que va a hacer es te va a mandar aire. ¿Y cómo te lo va a mandar? Por presión positiva, porque no le queda otra. No tenemos un ventilador intrínseco, no hay un marcapasos
pulmonar del diafragma como para generar una presión constante y activar el músculo. Entonces tenemos que meterlo por presión positiva sí o sí. Entonces la ventilación mecánica, la inspiración se inicia por un flujo, ¿sí?, que es positivo, o sea, supraatmosférico, me va a generar un punto, ¿sí?, de inspiración, y acá va a estar el punto de la pausa inspiratoria y va a decaer esa presión hasta llegar a cero, que va a simular una expiración, ¿sí? Entonces, diferencia entre ventilación mecánica y ventilación espontánea. La inspiración, ¿sí?, o el inicio del gatillado, el trigger, ¿sí?, se va a realizar por presión positiva. Bueno, chicos, bien, entonces esta va a ser la diferencia de presiones que vamos a manejar con la ventilación mecánica, ¿sí? Bien, y ahora es el momento divertido, ¿sí?, en el cual vamos a ver, ¿sí?, cuáles son las interfaces, ¿sí?, de lo que es el paciente ventilador. ¿Qué es una interfaz? El tubo que va puesto en el paciente o la traqueostomía, ¿sí?, y todo el cablerío que va hasta lo que sería la parte del respirador, ¿sí? Esto lo tienen que saber bien porque generalmente cuando van a ventilar a un paciente y está kinesiología presente en la sala, ¿sí? Chiquis, si me pueden apagar el micrófono, porfis. Bien, cuando va a ingresar un paciente ventilado, ¿sí?, o que lo intubaron en la guardia, por ejemplo, y ustedes están en la UTI, ¿sí?, que lo van a mandar a UTI, bueno, miren, van a subir un paciente que sale de cirugía o viene de guardia ventilado. Pero no le van a traer con el ventilador el paciente, chicos. Se lo van a traer ambuceando, tubo de oxígeno, ambuceando, intubado, o no, o lo tienen que intubar en la UTI, no importa. ¿Y cuál es el rol de ustedes? Tanto como kinesiólogos, como seguramente acá hay médicos, también hay enfermeros, compañeros míos de trabajo, así que, bueno, nada, les mando un saludito a todos. ¿Cuál es su rol? Si no está el kine, ¿quién va a preparar el ventilador? Y bueno, alguien se tiene que poner a armarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener preparado ustedes para ventilar el paciente, ¿sí?, antes de hablar de cómo se tira el ventilador? Ustedes lo que tienen que tener son los siguientes elementos. Esperen que acá... Ahí está. Ahí me dejo. Tienen que tener las siguientes interfaces, ¿sí? La vía aérea artificial, tubo endotraqueal o traqueostomía, en caso de que el paciente esté traqueostomizado ya, ¿sí?, o haya que intubarlo o ya bien intubado, depende. Un circuito ventilatorio, que son las ramas inspiratorias y expiratorias, ¿sí? Un sistema cerrado de aspiración, ¿sí?, porque muchas veces cuando se ventila un paciente de urgencia, más que nada estoy hablando de urgencias, ¿sí?, cuando se ventila un paciente de urgencia y no da tiempo a hacer análisis, testeos, etcétera, para ver si el paciente está contaminado, ¿sí?, viral, bacterial, lo que sea. Entonces, ante la duda, siempre un circuito cerrado de aspiración, porque va a requerir de aspiración el paciente. Filtros virales y bacterianos, humidificadores y dispositivos de entrega de aerosol, ¿sí?, en caso de que el paciente requiera, ¿sí?, salbutamol, budesonida, ipratropio, todo lo que son drogas de broncodilatación, ¿sí?, en caso de que sea un paciente asmático, EPOC o lo que sea, ¿sí? Siempre hay que tener en mano los dispositivos de entrega de aerosol, ¿sí? Bien, vamos entonces con la vía artificial. Esto es un tubo endotraqueal, ¿sí? Este tubo, ¿sí?, lo coloca el médico, ¿sí?, con el paciente totalmente sedado, con asistencia de kinesiología y con asistencia de enfermería, ¿sí? Siempre hay que estar ayudando a la persona que está intubando, ¿sí?, en caso de que al paciente se lo intube en el servicio donde estamos presentes, eso después va a quedar una clase pendiente de intubación, cuáles son los criterios y cómo se realiza. Bien, tenemos entonces como vía aérea artificial una opción de tubo, o bien si el paciente ya me viene con la tráquea opuesta, ¿sí?, si es un paciente traqueostomizado que estaba en aire ambiente, bien, hasta que empeoró y bueno, hay que ventilarlo, Ahí ya no es tanto problema porque por lo menos ya estamos respaldados que tenemos una traqueostomía hecha, ¿sí? Pero cuando hay que intubar hay que estar con la más tranquilidad posible porque al paciente hay que sedarlo, tenemos un rango de tiempo corto para intubar, entonces lo más tranquilo posible y con todos los objetos ya puestos en un campo estéril para dárselo al médico y asistirlo. Bien, entonces, o el paciente está intubado o el paciente está con una tráqueo, ¿no?
y ustedes les piden que armen el respi, porque va a subir este paciente. Bueno, listo, van a tener que armar el respi, no les queda otra. Entonces, ¿cómo es el circuito ventilatorio? Acá tenemos dos ramas. Una rama inspiratoria y una rama expiratoria, ¿sí? Por acá, el ventilador le va a mandar la presión positiva, ¿sí? Y por esta otra rama el paciente va a exhalar, ¿sí? Por retroceso elástico de su pulmón, y todo lo que exhale va a ir hacia el aire ambiente. Por eso es importante lo que van a ver acá, que es un filtro, si ahora vamos a hablar de los filtros, porque es importante tener un filtro en el momento, más que nada en la rama exhalatoria, ¿sí? Imagínense que sea un paciente COVID y ustedes no sepan. Si no llega a tener el filtro acá, estamos aerosolizando toda la sala con COVID. Entonces, por eso es importante a la hora de realizar todas las interfaces y las conexiones del respirador que tengan filtros bacterianos virales, ¿sí? Estas son las tubuladuras, las típicas tubuladuras, y esta es la tubuladura que por ahí viene extra para probar el pulmón artificial, ¿sí? Este pulmón artificial es para iniciar el seteo del respirador, ¿eh? Como no vamos a tener paciente o queremos dejar el respi armado por si llega a haber una urgencia y hay que ventilar a alguien, lo armamos y generalmente lo seteamos con un pulmón artificial en caso de que haya. Y si no hay, bueno, no pasa nada, agarramos un guante y tratamos de simularlo con el guante, ¿sí? Bien, ahora lo van a ver igual en un video al pulmón artificial. Bien, el sistema cerrado de aspiración, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que aspirar en algún momento al paciente, ¿sí? Todas las secreciones pulmonares, ¿sí? E incluso para mantener limpio el tubo o la traqueostomía, tenemos que tener un sistema de aspiración asegurado. En este caso, el sistema cerrado de aspiración, ¿sí? Fíjense que tiene como una manguerita interna, que es el catéter de aspiración, y está recubierto de un nylon, que es el que no permite que se aerosolice, ¿sí? Las partículas. Chicos, no sé quién me está rayando la pantalla, pero alguien me está rayando la pantalla. Bueno, me quedó rayada la pantalla. Ay, no sé quién lo hizo, pero si lo puede borrar, por favor, porque si no la presentación me va a quedar toda rayada. Bueno, después tenemos los filtros, de lo que hablábamos recién, bacterianos virales, y hay dos tipos. Tenemos el que es intercambiador de calor y humedad, ¿sí? Con el filtro bacteriano incluido, y después el que no es intercambiador de humedad, a ver si lo puedo mostrar acá, el que no es intercambiador el que no tiene filtro bacteriano. Esto tenemos que tener en cuenta las dos diferencias. ¿Por qué? HMEF significa Head and Mustury Exchanger Filter, o sea, es intercambiador de calor y humedad con filtro. O sea, filtro significa que me va a filtrar, tiene una lámina electrodensa que lo que hace es filtrar las partículas bacterianas y virales para que no se dispersen por el ambiente. ¿Dónde se colocan estos filtros? Se colocan en la salida inspiratoria en caso de que tengamos filtros a roletes. ¿Esto por qué lo digo? Porque generalmente, depende de donde ustedes trabajen o donde ustedes vayan a hacer las prácticas, ¿sí? No todos los lugares tienen muchos filtros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para tratar de abastecernos de filtros para el resto de los pacientes, porque esto hay que cambiarlo, cada vez que se impacta o se ensucia hay que cambiarlo. Nada, generalmente lo que hacemos, como la imagen que vimos acá atrás, esperen que me vaya para atrás, ahí está. Ven que yo acá puse uno solo, solamente en la rama expiratoria. Hay otro en la interfaz del paciente, este va a ir al paciente directamente, y acá no puse nada en la rama inspiratoria, ¿sí? Porque generalmente tratamos de cuidarlos, ¿sí? Más que nada en lugares, instituciones públicas, se trata de cuidar los elementos porque no siempre llegan de a mucho, ¿eh? Entonces la idea por ahí es cuidarlos, pero la bibliografía dice otra cosa, que en la salida inspiratoria, en la expiratoria, el ventilador y el conector en I, que es este, o conector en este caso es conector en L, este es el conector en I, tiene como una I, esperen que se las dibuje. Este tiene una I, ven que es ahí, las dos ramitas de la I, y ahí, eso es un conector en I, y este es el conector en L, que es universal para conectarlo directamente al tubo del paciente o a la traqueostomía. Y fíjense que acá tenemos un filtro, y en la rama expiratoria tenemos el otro filtro, ¿eh? Entonces acá nos aseguramos de que por lo menos lo que
sale del paciente, ¿sí? La aspiración que sale del paciente, tanto en el circuito de la manguera como en el aire ambiente, no estamos provocando ningún tipo de aerosolización de partículas, ¿sí? Lo que ingresa, bueno, ingresa desde afuera, ¿sí? Pero el tema es lo que exhala el paciente. Ese es el problema. Generalmente igual los ventiladores tienen un filtro interno cuando inicia el gatillado del gas. Ay, chicos, no sé cómo sacar la ralladura que quedó ahí. ¿Alguien sabe? ¿Me puede ayudar? Porque me quedó todo... ¿Apareció? Ay, por favor, Patricia, si escuchás esto, me lo podés borrar porque la verdad es que me quedó la rayita. Ay, bueno, a ver. Bien, entonces, la diferencia entre solo humidificador y filtro bacteriano es esto, que generalmente tienen una F de filtro, ¿sí? Ahí va otra vez. Bueno, Patricia, me estás rayando la pantalla, me estás boicoteando la presentación. No sé cómo se hace para yo sacarlo. A ver, chicos, esperen 2 segundos, que no sé si lo voy a poder sacar, ¿eh? A ver si paro la... A ver, paro de compartir. Ahí está, ¿eh? Ahora comparto de nuevo. Porfis. Ahí está, listo. Ahí está, perfecto, chicos. Ahora sí volvemos. Entonces, filtro bacteriano con la F, ¿sí? Y después tenemos los HME, que solo son humidificadores y calentadores de aire. ¿Por qué? Porque cuando el aire ingresa por el tubo en la boca o por la traqueostomía, no tenemos los vellos de la nariz para poder calentar, humidificar, no tenemos los cornetes para que genere un flujo aéreo caliente. Entonces el paciente va a ingresar con el aire frío y el frío, ¿sí? Lastima. Y menos si no está humidificado, peor. El frío y todo lo seco lastima la mucosa. Entonces, por eso se usan estos filtros, para evitar que el paciente se le lastime la mucosa por el ingreso del aire ambiente, ¿sí? Pero la diferencia, chicos, es que acá, si no encuentran la palabra filter y tienen solamente HME, ¿sí? Es que solamente es humidificador y calentador. O sea que si ustedes le viene un paciente que sospechan que es de COVID y ven un filtro de esto, no se lo pongan. Traten de poner uno de estos, HMF, o directamente les va a decir bacterial viral, ¿sí? Entonces, hay una diferencia. Ojo ahí, no todos sirven, tienen la misma forma, todo excelente, divino, pero algunos solamente son humidificadores y no filtros. Así que ojo ahí, porque puede pasar que a cualquiera le puede pasar que se confunde. Entonces, si no conocemos al paciente, no sabemos cómo llega, no llega con un hisopado, más que estamos en pandemia, no se terminó la pandemia, acuérdense. Nada, nos aseguramos con filtro directamente y no con humidificador solo, ¿sí? Este tipo de intercambio de calor se llama pasivo. Este tipo de filtro y humidificador se llama, calentador y humidificador se llama pasivo. ¿Por qué? Porque no requiere de nada para funcionar, simplemente lo conecto a la rama, ¿sí? Entre la rama de la tubuladora de la I y el paciente y directamente ingresa al aire y se calienta y humidifica por esta nariz artificial. Por eso se llama pasivo, porque no requiere de nada. Porque después tenemos los activos, que son estas tipo chanchitas que vemos acá, ¿sí? Que estos funcionan con un calentador, acá abajo, no lo van a ver, pero hay un plato, como una especie de plato que se calienta, no lo toquen, por favor, cuando esté enchufado, porque se van a quemar, ¿sí? Hay un calentador, ¿sí? Que va a estar acá a la superficie. Esto es un dispositivo, es como un tarrito de PVC, en el cual nosotros le vamos a ingresar agua destilada por acá. Un suerito con un goterito de agua destilada, pero no que gotee constantemente, clampéenlo porque tiene que llegar más o menos hasta esta zona que es el nivel máximo. Entonces, ¿qué pasa? Acá se calienta el plato, se calienta el agua y empieza la humidificación, ¿sí? El paciente, supóngase que esta sea la rama de ingreso, ingresa, ¿sí? Acá conectamos la manguera del respi, ¿no? Entonces tenemos acá una conexión extra del respi en donde el flujo ingresa por acá, se calienta y va al paciente. Entonces este es un humidificador activo. ¿Y cuándo lo usamos? En pacientes que tienen muchas secreciones o que tienen sangrado. ¿Sí? Cuando tienen hemoptisis, sangrado directamente de la zona pulmonar, ahí conectamos este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque cuando hay sangrado y nosotros aspiramos, lastimamos más.
pero en algún momento hay que sacar la sangre, ¿sí? Hay que sacar ese contenido del pulmón porque el paciente se nos puede morir. Entonces, aspiramos, le hacemos un bien y un mal a la vez, pobrecito, pero bueno, por lo menos si tenemos un humidificador activo, paciente con secreciones muy espesas que nos cuesta y no vamos a andar instilando con solución fisiológica cada rato, la idea es tener un humidificador activo que nos permite manejar mejor las secreciones del paciente y a la vez calentamos el aire que le ingresa y no se lastima más, ¿sí? Porque la aspiración, el aire ambiente, todo eso lastima, ¿sí? Entonces, para evitar todo esto tenemos los humidificadores. ¿Cuál es la temperatura promedio que manejamos? De 32 a 37 grados centígrados, más no. Y este tipo, que es el Cloud, es muy conocido, tiene programas directamente. Programa 1, 2, 3, 4, 5. No se puede setear la respiración, pero el 5 es la temperatura máxima más o menos de 37, 38 grados. Más de eso no calienta, ¿sí? Pero si ustedes tienen un humidificador que le pueden setear la temperatura, recuerden que más de 37 grados no, ¿sí? El punto de corte está entre 34 y 37. Y la tubuladora ideal para poner un humidificador activo es la que tiene trampa de agua. Fíjense que acá la tubuladura en un momento se corta y está este conector. ¿Para qué sirve? Porque la tubuladura cuando pasa por acá, ¿sí? Cuando uno de los conectores pasa por el humidificador activo, esto, imagínense 37 grados todo el tiempo acá, es una chimenea, o sea, no es que sale vapor como en una nebulización, pero genera una columna ¿cómo es? De humidificación e impacta en todo el tubo. Entonces el tubo se va a llenar de agua, ¿sí? Se va a llenar de microgotas de agua y va a ser molesto y va a hacer resistencia cuando el ventilador trate de mandarle al paciente. Entonces esa agua cae acá, ustedes desenroscan acá la tapita, supónganse que acá esté con agua, desenroscan las tapitas, ¿sí? Eso no pasa nada porque no fuga, tiene una traba, ¿sí? O sea que el aire va a seguir pasando, saliendo del paciente, no pasa nada. Desenroscan la tapa, vuelcan el contenido, o sea, vacían las trampas de agua y luego lo vuelven a colocar. Para eso está la trampa de agua, para que caiga todo el contenido, ¿sí? Que quedan las tubuladuras y no haga resistencia a la hora de que el aire entre al paciente, el flujo entre al paciente. Bien, después tenemos dispositivos de aerosol terapia, esto es más de tratamiento respiratorio, generalmente los colocamos los kines cada vez que un paciente requiere de de PAF, ¿sí? Tenemos este tipo de aerocámaras que son tipo en acordeón, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta sería una simulación de un paciente con una traqueostomía. Yo lo que hago es agitar la medicación, ¿sí? Colocarla acá y va a haber una neblina, ¿sí? Del medicamento que va a ir directamente al paciente. Y tenemos varios tipos. Estos son los mejores, estos les da un corazón porque es pasión. Esta aerocámara es la mejor del mundo mundial, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque disminuye el espacio muerto, significa, o sea, que no hay tanto cablerío, entonces el aire puede entrar mejor al paciente desde el respi. Son chiquititas, efectivas. Lo único que haces es levantarle la tapa, poner acá el piquito del PAF, ahí ya directamente hacemos el PAF. Es buenísima. Después tenemos estas que son un poquito más grandes, que tienen una entrada y una salida, ¿sí? Va conectada también a las ramas del respirador. Y acá hay otra, por ejemplo, ¿ven? Acá, esta es la rama inspiratoria, ¿sí? Siempre la rama inspiratoria, chicos, por favor, el PAF, porque tiene que ingresar al paciente, ¿sí? Entre la rama inspiratoria y el conector en I, este es el conector en I, fíjense que está la aerocámara puesta con esta es la aerocámara, puesta con el aerosol, ¿sí? Bien, y después tenemos otro dispositivo también que va interpuesto en la rama inspiratoria, que es el famoso es tipo una aerocámara, sí, pero de nebulización. Y la nebulización directamente no va a ser disparada por el respirador, por la parte de la rama inspiratoria, sino que directamente tiene un conector PVC que va conectado a un conector que tiene el respirador, que ahora se los voy a mostrar cuál es donde tienen que conectar la nebu, porque la nebu tiene que venir con oxígeno, ¿sí? Tiene que venir con oxígeno para generar otro flujo aparte, entonces ingresa y genera la neblina acá. Hay que generar una neblina, ¿sí? Del medicamento con oxígeno en esta pequeña aerocámara, ¿sí? Y luego esa neblina va a ser inspirada por la rama inspiratoria del paciente, y supóngase que acá ya esté el tubo, y va pasando el medicamento por el tubo hacia el paciente. Entonces, esa es la diferencia entre, obviamente no es lo mismo nebulizar que hacer un PAF, pero esta siempre va conectada a
el oxígeno que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Donde está el conector, que es chiquitito, nadie le presta atención, pobrecito, pero bueno, ahí va la nebulización. Bien, modos ventilatorios. Yo les voy a hablar en criollo acá, para que se entienda lo mejor posible. Si nos ponemos a clasificar, tenemos dos tipos, en realidad tres, porque se pueden ir alternando, pero esto es lo principal, por volumen y por presión, ¿sí? Es la variable primaria de control de la respiración. ¿Qué significa la variable primaria? Si yo controlo el ventilador por volumen, no controlo la presión. Y si yo controlo la presión en el ventilador, no puedo controlar el volumen, ¿sí? Si yo tengo la variable primaria de control volumen, el paciente con su retracción elástica pulmonar controla la presión. Y si yo tengo un modo controlado por presión, o sea, yo operador, controlo la presión, mi paciente me va a controlar el volumen. O sea, si ven un respi que está controlado por volumen, recuerden que ustedes son los que van a manejar ese volumen. El paciente no lo va a mover. Y por presión, también ustedes manejan la presión y el paciente al contrario maneja el volumen. Y después tenemos los duales, que generalmente es el paciente controla su respiración y lo ayuda el respi, ¿sí? Este es dual porque es miti y miti. Esto es cuando ya el paciente lo estamos desvinculando de la ventilación mecánica, lo estamos haciendo laburar básicamente, ¿eh? Y después tenemos la otra clasificación, que es por la secuencia de respiración, o sea, los ciclos inspiratorios y expiratorios, ¿sí? Se generan por ventilación mandatoria continua, que viene a ser controlados por volumen y controlados por presión, ¿sí? Que en realidad lo hace el respi. Mandatorio intermitente, que no lo solemos usar, pero es mitad y mitad, ¿sí? Este es una que le manda 2 o 3 gatillados el respi, después gatilla al paciente y se van rotando. Algunos me van a, que ya de acá saben de ventilación mecánica, me van a decir, ¿y no es lo mismo la presión soporte? No, no es lo mismo. Este es el ventilador que va mandando 2 o 3 gatillados por cada minuto, por ejemplo. Eso lo van seteando ustedes, pero generalmente no lo usamos a ese. Ahora les voy a mostrar qué es lo que usamos cuando estamos tratando de destetar al paciente. Y después tenemos la ventilación espontánea continua, ¿sí? Que acá básicamente usamos lo que sería la presión soporte, ¿eh? Ahora vamos a entender bien qué es esto, pero lo principal que tienen que saber ustedes es la ventilación mandatoria continua, porque ahí es donde van a setear ustedes al paciente cuando recién les ingresa, ¿sí? Bien, el modo ventilatorio volumen control es el primero que vamos a ver y es el más utilizado al inicio de la ventilación mecánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque se usa en pacientes que no tengan esfuerzo inspiratorio, o sea, el diafragma no funciona. ¿Por qué? Porque hay una disminución del centro respiratorio por alguna pseudoanalgesia o hay alguna lesión en el sistema nervioso, un deterioro del sensorio. O también puede ser que se use porque hay debilidad en los músculos inspiratorios y ya el paciente está fatigado, desaturando, con una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. O sea, el paciente está literal ya yéndose, está más del lado del arpa que de la guitarra. Entonces, cuando tenemos este tipo de clínica en el paciente, ¿sí? Se procede a ventilarlo. Y el modo en que tenemos que iniciar la ventilación mecánica se llama volumen control o controlado por volumen, ¿sí? Entonces, controlado por volumen significa que ustedes controlan el volumen, no el paciente. Entonces, ustedes van a ver cuánto flujo de volumen le va a entrar al paciente. Y esto no es así nomás al aire. Hay un seteo inicial que ahora se los voy a enseñar, ¿sí? Y el volumen control se clasifica como también CMB, que se llama, ¿sí? Ventilación mandatoria continua. O sea, ventilación mandatoria continua, en inglés, ¿sí? Obviamente CMB, que este disparo, ¿sí? Acuérdense que al inicio y la expiración, ¿sí? O sea, inspiración-expiración, lo va a hacer el respirador. Esto lo hace el respi. Y acá al lado en rojo les puse justamente el paciente no genera ciclos de trabajo respiratorio, ¿eh? Bien, ¿cómo programamos el volumen control? El volumen control se programa con, ¿sí? Un volumen que sea de 6 mililitros kilo a 8 mililitros kilo, que era lo que habíamos hablado hoy, ¿se acuerdan? El volumen tidal era 500 mililitros o
6 mililitros kilo a 8 mililitros kilo. ¿Sí? ¿Cómo se saca este cálculo? Este cálculo se saca midiendo al paciente, se lo mide desde el talón hacia la espina ilíaca anterosuperior, de la espina ilíaca anterosuperior a la articulación del hombro y del hombro hasta la coronilla, ¿sí? Hasta la cabeza, hasta la parte final, ¿sí? De donde está más o menos la sutura frontal. De ahí medimos al paciente con una cinta métrica o la cinta de costurera, cualquiera de los dos es válido, ¿sí? Se mide la talla, ¿sí? Porque el paciente no les va a responder cuánto mide, porque claramente está sedado, ¿eh? Entonces, medimos, ¿sí? La talla. Chicos, el micrófono porfis, que está encendido, por ahí, apáguenlo, gracias. Entonces, medimos al paciente y tenemos una constante que es esta. Menos 152,4 por 0,91 más 50 en hombres y más 45 en mujeres. ¿Sí? Acá calculamos el volumen ideal que tiene que tener el paciente. Ahora vamos a ver un simulacro de cálculo. Bien, después, ¿qué más van a controlar? Van a controlar la frecuencia respiratoria. Más o menos son 18 respiraciones por minuto las que seteamos inicial. Una fracción inspirada de oxígeno, que la FiO2 es cuánto porcentaje de oxígeno le vamos a mandar al paciente. Y le vamos a mandar el porcentaje para que el paciente sature entre 92 y 94%. Acuérdense que la saturación en aire ambiente máxima sin ninguna patología es de 99%. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que ahora este paciente me satura entre 92 y 94%. Así que la fracción inspirada de oxígeno tiene que ser lo suficiente para generar esta saturación. La PIP, la presión positiva al final de la expiración, también la podemos controlar, ¿sí? Más o menos tiene que ser de 5 a 8 centímetros de agua, en realidad 5 para arrancar, ¿sí? 8 si es un paciente que tiene, por ejemplo, EPOC, generalmente se pone en PIP alta o está distresado, también se pone en PIP alta, ¿sí? Alta, no es tan alto 8, pero se inicia con este tipo de PIP. Pero ustedes, recomendación, siempre se inicia con 5 de PIP. Acuérdense que hay que simular como que el paciente está respirando, ¿sí? Con sus volúmenes y sus presiones. Entonces, hay que simular entre 6 mililitros kilo y 8 mililitros kilo con este cálculo. Hay que simular una frecuencia respiratoria en reposo. Hay que simular una fracción de oxígeno y hay que simular una PIP. Todo hay que simular. Y también el flujo de tiempo inspiratorio, ¿sí? Flujo de tiempo inspiratorio o relación inspiración-expiración, que es relación IE, significa que yo también puedo controlar, ¿sí? Cuánto tiempo de inspiración quiero que tenga el paciente y cuánto de expiración. Lo común es 1-2. Un segundo inspiratorio y 2 segundos expiratorio, ¿sí? Lo ideal sería que el paciente tenga una relación 1-2. ¿Sí? Estamos simulando, ¿sí? Como les dije recién, los simuladores cuando les preguntan ¿qué hacen ustedes? Simulamos. Estoy re fanática con la serie, chicos, por eso estoy así. Entonces, bueno, acá ¿qué hacemos con la ventilación mecánica? Simulamos. Ustedes tienen que pensar en la fisiología respiratoria convencional del paciente en aire ambiente para simularlo con un respirador. No es porque metemos el seteo porque tenemos ganas, ¿sí? Es simular. Y después las pausas inspiratorias, esto más específico, chicos, es cuando el paciente viene con gases, ¿sí? Hipercápnicos, o sea, tiene una presión de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, entonces lo que se hace es generar pausas inspiratorias, o sea, entre la inspiración y la expiración, acá generan una pausa, más o menos, la pausa se hace de 0,20 segundos, ¿sí? No es nada, pero se hace una pequeña pausa inspiratoria para que el paciente logre expirar más dióxido de carbono y no le quede tanto retenido en el organismo, ¿sí? Pero bueno, eso es más específico, esto no le hagan mucho caso. Sí, háganle caso a los que le hablé recién de estos, del volumen, frecuencia respiratoria, fracción inspirada de oxígeno, la PIP y el flujo, tiempo inspiratorio o relación inspiratorio-expiratorio. Traten de que siempre sea un segundo inspiración, 2 segundos expiración, ¿sí? Bien. Supóngase que le llega una paciente femenina, ustedes la miden, les da unos 70 metros o 170 centímetros. Traten de sacar la cuenta en centímetros, ¿sí? Lo ideal es sacarlo en centímetros, 170 centímetros de altura. Y nos va a dar un total de 61,01 de ¿qué? De peso ideal.
la fórmula de peso ideal es para calcular los mililitros kilo que le vamos a mandar al paciente. Nosotros en aire ambiente, acuérdense, entre 7 y 8 mililitros kilo es lo que consumimos, ¿sí? Es lo que metemos con cada inspiración, ¿sí? Y expiración. Entonces, por ejemplo, acá calculamos por 6 mililitros kilo, por 7 mililitros kilo y por 8 mililitros kilo, ¿sí? En caso de que el paciente que ingresa, preguntamos antecedentes, no tiene antecedente respiratorio o no hay algún problema respiratorio actual, se lo deja ventilando por 8 mililitros kilo. O sea, un BT de 488 tenemos que setearle, ¿sí? a esta paciente. Pero en cambio, si hay un EPOC de base, un asma, lo que sea, una bronquiectasia, un síndrome de estrés respiratorio, se hace ventilación mecánica protectiva por el mínimo mililitro kilo, ¿sí? Entonces, protectiva con 6 mililitros kilo, este BT le vamos a calcular, y no protectiva con 8 mililitros kilo. Entonces, siempre depende también de los antecedentes y la patología de ingreso del paciente, ¿sí? Si lo ventilamos con 6 o lo ventilamos con 8 o 7 si tienen ganas, obviamente si le entra mucho volumen o hace mucha presión en el respirador, traten de setearlo donde más el paciente se sienta cómodo y no haya sincronías con el respirador. Bien, ¿cómo programamos volumen control? ¿Sí? Lo vimos recién a esto, es lo que les expliqué. Por ejemplo, acá tenemos la fracción inspirada de oxígeno, acá tenemos el BT, el tiempo inspiratorio, en este caso es un paciente que está lavando dióxido de carbono, por eso está en 0,90 tiempo inspiratorio en vez de 1 directamente, tiene más corto el tiempo inspiratorio y más largo el expiratorio, ¿sí? Y la presión que está haciendo acá, que me está mostrando de presión máxima, en realidad lo está metiendo el paciente. La frecuencia respiratoria, esto también lo setean ustedes, y la PIP lo setean ustedes. Este es un ventilador de tipo Drager, ¿sí? De la marca Drager. Bien, acá estamos viendo, a ver, les voy a mostrar un videito. Creo que se me está acabando el tiempo otra vez, se hizo re larga la clase, perdón chicos. Bueno, acá vamos a ver un video, ¿sí? Ahí está, BT, tiempo inspiratorio, frecuencia respiratoria, ¿sí? Y la paciente está un poquito despierta, ven ahí el peso ideal es de 43, se hace el cálculo y se lo deja bien encima del respirador, cosa de que si hay que resetear o algo el volumen, ya tenemos el cálculo hecho, que fue el que vieron recién, ¿sí? Con un ejemplo, para resetear el volumen en caso de que necesite más o necesite menos el paciente. Fíjense que acá el BT está seteado en 380 y acá está en 370. ¿Saben por qué es esto? Esto es lo que está haciendo el paciente. El paciente está un poquito despierto, por eso es que me está metiendo 370 de BT en vez de 380 que yo se lo mandé. Entonces, cuando pasa esto, ¿sí? Es que el paciente no está adaptado, ¿sí? Y hay que dormirlo un poquitito. Acá porque está adaptado dentro de todo, pero me llega a meter 150 de BT cuando yo le seteé 380, bueno, ahí hay que avisar a los médicos para que le manden un rescatecito de algo para que el paciente se pueda adaptar. Tiene que estar bien dormidito. Bien. Después tenemos las alarmas de volumen control. ¿Qué son las de presión? ¿Saben por qué son las de presión? Básicamente las que hay que prestarle atención. Porque es la presión que mete el paciente. Yo al paciente no le puedo controlar la presión con la que ingresa, ¿sí? Más o menos presiones que van desde 10 a 30 centímetros de agua están bien. Ya cuando empieza con presiones más altas o presiones más bajas, ¿sí? Es porque el paciente no se está adaptando en el modo de volumen control. Entonces acá fíjense que hay dos alarmas de 45 y de 5 centímetros de agua que son los límites de presión del paciente. En este caso el paciente está con una presión de 20, ¿sí? De presión pico, que está dentro de todo bien. Por eso acá no salta la alarma, no pasa nada. Y acá tenemos la curva de presión, 20. La curva de BT, 0,4, no sé si lo alcanzan a ver ahí, que es lo que yo le estoy seteando acá, volumen de 0,400 litros o 400 mililitros, como quieran llamarlo, ¿sí? Y después está la curva de volumen minuto, ¿sí? Acá está la curva de volumen minuto, ¿sí? ¿Cuánto volumen minuto más o menos en litros minuto, ¿sí? No en mililitros, kilos, sino en litros minutos, está metiendo el paciente, ¿sí? Bien, entonces, después tenemos presión control. Acá hablamos de cuando al paciente se le controla la presión y no el volumen, ¿sí?
Generalmente se utiliza cuando no hay una adecuada oxigenación con volumen control. Cuando al paciente le cuesta ingresar el aire o se descompensan las presiones que vimos recién, ¿sí? Ahí directamente entonces, bueno, lo cambio de modo, lo pongo en presión control y le controlo yo la presión. El volumen lo controla el paciente, ¿sí? También lo pueden encontrar como PCCMB, ¿sí? Presión controlada continua mandatoria, ¿sí? En este modo tampoco el paciente genera trabajo respiratorio, ¿sí? Chicos, ahora en un ratito cuando se corte volvemos a entrar y ya terminó. Ya es el último modo que me falta, presión soporte y ya estamos. Bien, entonces, controlar la presión en modo presión control significa programar la presión inspiratoria. Siempre el punto de corte de presión inspiratoria es de 12 centímetros de agua. Siempre arrancamos con 12, ¿sí? También fíjense lo que le podemos controlar acá. Le podemos controlar la fracción inspirada de oxígeno, le podemos controlar el tiempo inspiratorio del paciente. Acuérdense que lo ideal es 1, acá está en 0,90 porque está lavando dióxido de carbono. En frecuencia respiratoria generalmente arrancamos con 18, acuérdense, y la PIP de 5. Esto es lo estándar, ¿sí? Después vemos en cada paciente es un mundo, no siempre siguiendo el seteo inicial. El seteo va variando a medida que va variando la clínica del paciente, ¿sí? Y fíjense acá, esto es genial, fíjense acá. ¿Vieron hoy? Este es el mismo paciente que yo le había puesto en volumen control. Hoy había seteado yo 380 de volumen control. Bueno, acá no hay volumen control porque está en presión control. Fíjense cómo el paciente se adaptó tanto a mi volumen control de 380 que él solito, porque el BT no lo seteé acá, esto lo está metiendo el paciente, acuérdense, presión control, yo controlo la presión inspiratoria, pero esto lo hace el paciente, ¿sí? El paciente me está metiendo el volumen. Fíjense que acá me está metiendo 380, o sea, está bien adaptadito, ¿eh? O sea, él solo, ya su pulmón solo entendió la orden que le estaba mandando el respirador en volumen control y ahora en presión control está adaptado en 380, está bien, está metiendo un volumen correcto. Si me metería 200 de BT, que es muy poco para un paciente adulto, si me metería 200 de BT, ¿qué tengo que hacer acá? Subirle la presión inspiratoria porque no le está entrando el aire. Hay que subir la presión con la que el ventilador le va a mandar el aire. Por eso es presión control. Ojo, punto de corte 18 de presión inspiratoria para mantenerlo continuamente en este modo al paciente, porque lo podemos lesionar, podemos hacer un barotrauma, ¿sí? Un trauma por presión. Se puede haber un colapso alveolar masivo por hiperinsuflación, ¿sí? Es como el globo, yo inflo el globo, le meto, el globo aumenta la presión, sigo inflando el globo, pum, ¿sí? Entonces acá pasa lo mismo, acuérdense que el pulmón es elástico. Bien, ¿cómo programamos la presión control? Digo esta diapositiva y vamos otra vez a una nueva ventana, salimos y volvemos a entrar. Frecuencia respiratoria otra vez entre 16 y 18 respiraciones por minuto. Esto lo de abajo es lo que yo seteo, ¿sí? Esto de abajo, todos estos parámetros son los que yo seteo, ¿sí? Y los que están acá son los que la mayoría, algunos lo hace el paciente y otros son los que yo seteé, pero me está mostrando qué es lo que está haciendo el paciente, ¿sí? Bien, acá esto es lo que hace el paciente, ¿sí? Bien, frecuencia respiratoria 18, respiratoria por minuto. Fracción inspirada de oxígeno lo suficiente para que el paciente me sature entre 92 y 94%. Este paciente necesitaba re poca FIO, 35% de FIO para saturar 92, 94, estaba súper bien en cuanto a oxígeno, ¿no? Y la PIP, sí, de 5 a 8 centímetros de agua, fíjense que yo acá la seteé en 5, Así que, bueno, y la presión inspiratoria, ¿sí? Que es la que me faltó acá, la presión inspiratoria, generalmente arrancamos con 12 centímetros de agua. Es lo ideal, de presión inspiratoria 12 centímetros de agua y de ahí vemos y nos basamos en cuánto volumen mete el paciente. Si mete el volumen de acuerdo a lo que yo calculé, el cálculo del peso ideal, joya, lo dejamos en 12. Si me mete menos, ¿sí? Aumentamos la presión inspiratoria. Y si me mete de más, por ejemplo, yo acá, no sé, presión inspiratoria de 12 y el tipo me mete 650 de BT, se va a generar un volutrauma, un trauma por volumen, entonces ahí tengo que bajarle la presión inspiratoria. Eso es un juego que lo van a ir haciendo ustedes a medida que vayan viendo cómo se va adaptando el paciente. Bueno, entonces,
concluyendo la programación de presión control, lo que podemos observar acá es que las presiones controladas, o sea, las presiones inspiratorias que tenemos acá, más o menos se inicia con 12 o 13 centímetros de agua, es, digamos, el valor inicial, ¿sí?, con el cual arrancamos en este modo, y desde ahí vamos viendo qué BT va metiendo el paciente. Ustedes acuérdense que en presión control ustedes controlan la presión, pero el volumen no. Esto lo controla la propia distensibilidad pulmonar del paciente, ¿sí?, y sus capacidades independientes de la presión. Entonces acá, por ejemplo, si vemos el video, ven que en este segundo ciclo inspiratorio, mete unos 400 de BT, después unos 200, va siendo inestable hasta que el paciente se acostumbra a este modo, ¿sí? En este caso recién había pasado al paciente a presión control, estaba controlado por volumen, ¿sí? Entonces hasta que se adapta bien, va gatillando un BT aproximado a su peso ideal, ¿sí? Bien, después, ¿qué más podemos setear acá? Podemos setear la frecuencia respiratoria, ¿sí? Acuérdense que más o menos el piso va entre 16 y 18 respiraciones por minuto. La fracción inspirada de oxígeno tiene que ser la ideal para que el paciente llegue a saturar de 92 a 94%, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este paciente con una FiO2 de 35 estaba saturando 98, 99, estaba bárbaro. Bien, después la PIP, recuerden, ¿sí?, al igual que en volumen control, el promedio es de 5 a 8 centímetros de agua, ¿sí? Generalmente arrancamos en 5, vemos cómo se adapta el paciente. Y el tiempo inspiratorio, o sea, cuántos segundos, ¿sí?, se tardaría en inspirar el paciente. En este caso, por ejemplo, está a 0,90, ¿sí? Y acuérdense que los puntos de corte son de 0,80 a 1,2 tiempo inspiratorio en un paciente adulto, ¿sí? Y después tenemos acá, fíjense, la relación inspiratorio-expiratorio, que esto en realidad lo hace el propio paciente, ¿sí? Según la frecuencia respiratoria que seteemos y el tiempo inspiratorio, él va a generar los tiempos de relación inspiratoria-expiratoria, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos que este BT de 333 que está ingresando el paciente, esto lo hace él, acuérdense, concuerda con 7,12 litros minutos de volumen minuto, que más o menos está en lo que veníamos hablando, dentro de los márgenes, ¿sí? Su frecuencia respiratoria, fíjense que acá está en 22, en realidad es porque el paciente está gatillando él, ¿sí? Fíjense que acá se aparece un pulmoncito chiquitito en la pantalla del respirador, es porque el paciente está generando iniciando en realidad el ciclo respiratorio él, o sea que este paciente se estaba despertando, ¿sí? Porque justamente habían arrancado con un poquito de ventana de sedación para poder progresarlo. Entonces, no vamos a pasarlo de volumen control directamente a presión soporte si recién se está despertando. El soporte, recuerden, ahora vamos a ver que es la mínima asistencia que le da el respi al paciente. Entonces, hacemos como esta escala, ¿no? Generalmente, esta es una estrategia, ustedes pueden usar la que quieran, pero estamos en volumen control, desescalamos al paciente en presión control. Acuérdense que en presión control el ventilador inicia y termina los ciclados, ¿sí? Y en presión soporte es el último modo, que es el que vamos a ver ahora, ¿sí?, que nos permite gatillar mitad y mitad. O sea, mitad ayuda al respi, mitad ayuda al diafragma del paciente, Bien, y entonces, recién vimos una pequeña introducción, ¿sí? Tenemos el modo ventilatorio de presión soporte. El paciente genera ciclos, o sea, el paciente hace trabajo respiratorio. Esta es la diferencia con volumen control y con presión control, ¿sí? Esta es la diferencia, que el paciente realiza trabajo respiratorio. El respirador ayuda, ¿sí? Da una especie de empujecito, pero el resto lo tiene que hacer el paciente. Es un modo ventilatorio espontáneo en el cual nosotros lo que programamos principalmente acá es la presión inspiratoria. Por eso es que se llama presión soporte, porque nosotros seteamos la presión inspiratoria con la cual queremos que el paciente inicie su ciclo respiratorio, ¿sí?, apoyado de esta presión. O sea, evitamos que el paciente se quede sin entrada de aire, ¿sí? O sea, la presión inspiratoria hace eso, manda, ¿sí?,
gatillado de presión para que el paciente, ¿sí?, pueda meter volumen de aire. Esto lo que hace es disminuir el trabajo respiratorio durante la inspiración. O sea que lo que acá hacemos es trabajar el diafragma de manera gradual. De manera que de a poquito, desde una mínima contracción hacia una contracción eficiente, ¿sí?, pueda destetarse de la ventilación mecánica. ¿Qué pasaría si está en presión control y lo destetamos directamente y lo dejamos en tubo en T o en tráqueo en T? O sea, solo con oxígeno. Y el paciente en realidad le faltaría un empujecito a ese diafragma y empezaría a hacer mala mecánica. Para evitar que el diafragma haga mala mecánica, haya tiraje abdominal, tiraje intercostal o supraclavicular, lo ideal es desescalar al paciente de la manera menos agresiva posible. Entonces, este modo ventilatorio generalmente lo usamos en pacientes con protocolo de weaning. Ya es la última etapa del weaning, ¿sí?, que es cuando al paciente se le realiza la ventana de pseudoanalgesia, van disminuyendo las drogas, sobre todo las drogas bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Entonces el paciente comienza a responder, empieza a tratar de ubicarlo en tiempo y en espacio, ¿sí? Al principio van a ver que hay una escala de delirium que se llama el RASS, ¿sí? Eso después lo vamos a ver si quieren en otra clase, cómo medir el delirium de un paciente. Y si está con una puntuación dentro de todo estable, ¿sí?, que el paciente no está ni combativo ni muy dormido, porque están los dos extremos. Hay pacientes que están muy combativos y no hay forma de que entiendan que tienen que respirar tranquilos, de que el respirador los está ayudando, que tampoco saben dónde están, no tienen idea, tienen delirios de persecución. Entonces estos tipos de pacientes tienen un weaning dificultoso porque todavía no se los puede despertar de una manera más pacífica. No todos los pacientes reaccionan de la misma manera, eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Hay pacientes que están muy adormilados, ¿sí?, o sea, que tienen un sensorio que todavía no responde, ¿sí?, y hay otros pacientes que están combativos, o sea, tenemos los dos extremos, y hay pacientes que están muy tranquilos, que entienden dónde están, por ahí se están desorientados porque no saben bien qué es lo que pasó, ni por qué están en esa sala, ni por qué están en ese hospital, pero son los pocos, pero son los pacientes que generalmente están ventilados pocos días. Esos son los pacientes que salen un poquito más rápido que pacientes que están hace un mes, imagínense un mes y medio, con pseudoanalgesia, con bloqueantes, que intercurren con neumonía, que salen de una, entran en otra, con múltiples infecciones. Este tipo de pacientes sí cuesta y son generalmente los que hacen el weaning dificultoso. Por eso, no apurar el proceso es la clave de realizar un weaning exitoso. Hay veces que va a fallar y bueno, cerramos el protocolo de weaning, vuelve todo para atrás y empezamos de nuevo. A no frustrarse porque suele pasar, es muy común. Bien, sigamos con presión soporte, ¿sí? Entonces es una variable de control solamente que está centrada en la presión, nada más, pero es una ventilación espontánea continua. O sea, acuérdense que el paciente es el que está gatillando, ¿sí?, su propio ciclo respiratorio. Por ejemplo, acá, ¿no?, tenemos presión soporte de 6, esta es bajito porque esto es un paciente que hace tráqueo en T todos los días, entonces de a poquito le ponemos presiones soportes bajas, porque miren, con una presión soporte de 6 mete aproximadamente 300 mililitros de DBT, que en este caso sería 0,30 litros, ¿no? Si lo vemos de esta nomenclatura con litro, el volumen tidal sería 300 mililitros más o menos. Entonces, supónganse que el peso ideal de este paciente, el peso ideal nos permitía ver rangos entre 300, supónganse a, no sé, 450, ¿no?, DBT. Este era el rango más o menos que el peso ideal, acuérdense, por 6, por 7, por 8, lo que vimos hace un rato. Nos da más o menos este rango, supónganse, en este paciente. Entonces, bueno, con una presión soporte de 6, ¿sí?, centímetros de agua, el paciente me está metiendo 300 dBT. Bueno, está dentro de sus parámetros, está bien, está metiendo buen volumen, ¿sí? Después también, ¿qué nos podemos fijar? Nos podemos fijar en la respiratoria, ¿sí? Acá está
en 21. Está muy poquito taquipneico, pero muy. Hay pacientes incluso que hasta más o menos 30 respiraciones por minuto, recién cuando se están adaptando a presión soporte, se la banca. El tema es cuando aumenta más de 35 respiraciones por minuto, ya se considera una taquipnea moderada. Entonces ahí directamente lo que hacemos es pasarlo de nuevo a presión control, o a volumen control, depende, ¿no? Porque el paciente se fatiga, se cansa, empieza con tiraje y puede hacer una falla, una pequeña fallita respiratoria. Entonces la idea es que el paciente no se canse, ni se fatigue, ni odie el presión soporte. Es adaptarlo con la mayor calma posible, estar encima del paciente por lo menos las primeras veces, no dejarlo solo. Igual, si lo dejamos solos por algún descuido, que no debería pasar, pero bueno, el presión soporte ahora vamos a ver que tiene un respaldo. Que qué pasa si el paciente se queda sin aire, no puede respirar, se queda sin fuerza en el diafragma. Hay un respaldo que ahora les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, en este caso tiene una PIP de 4, ¿sí? Y un soporte de 6, ¿sí? Y la fracción inspirada de oxígeno es de 30%, y el tiempo inspiratorio máximo acá está seteado en 1 segundo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense que acá la frecuencia no está seteada, ¿sí? Porque esto lo realiza el paciente. Pero sí, fíjense que acá el tiempo inspiratorio es 0,90, esto es lo que está haciendo el paciente, y esto es lo que yo seteé. Esto significa que el paciente está constantemente él haciendo el ciclo ventilatorio. Y también, ¿cómo me doy cuenta en este tipo de ventilador que es el Leinstum? Me doy cuenta porque la curva está en naranja. Cuando el ventilador Leinstum tiene curva en naranja es porque el paciente está realizando el flujo inspiratorio. La entrada de aire la está haciendo el paciente, el ciclo respiratorio lo está haciendo él. Ahora, cuando aparece en color azul, ¿sí? La está haciendo el respi. Eso depende del tipo de respi que haya, ¿no? Este respirador tiene esta característica de que te marca cuándo lo ingresa el paciente al aire y cuándo lo ingresa al respi. Eso está bueno. Pero esto es un ejemplo de una pantalla de un venti con un paciente que está en presión soporte. Pero ¿cuáles son las medidas estándares? Ahora vamos a ver si acá aparecen las medidas estándares antes de ver el videíto. Una presión soporte de 12 o 13 centímetros de agua sería lo ideal. Una fracción inspirada de oxígeno que la saturación sea de 92 a 94%, ¿sí? Y una PIP inicial de 5 centímetros de agua. ¿Y qué pasa si el paciente no está realizando el ciclado? O sea, no hace el trigger, o sea, el paciente entra directamente en apnea. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasaría simulando con un respirador Neumovent. Lo que yo hice acá con el Respi es ponerle un pulmón, ¿sí? Un pulmón de prueba, que son pulmoncitos, son como una especie de bolsa de reservorio, pero de un material tipo siliconado, ¿sí? Que lo que hace es justamente colocarlo en la última parte del conector del Respi, simulando como si fuera un pulmón. Entonces nosotros de ahí vemos cómo son las presiones, lo vemos cómo se va moviendo, etc. Este pulmón sí, les voy a aclarar que tiene 1 litro, es chiquito, es simulando como si fuera un pediátrico, ¿sí? Pero igualmente van a poder ver los cambios. Acá yo les voy a pausar. A ver. Ven, ahí yo lo pasé a modo presión soporte. Uy. A ver ahí. De presión control, supónganse que yo paso a presión soporte. Ahí lo paro. Tenemos presión soporte y acá, no sé si lo alcanzan a ver, pero no se ve casi nada. Dice respaldo BCB. Respaldo BCB significa, yo por ejemplo, estos últimos ciclados son del presión control que ya estaba seteado el respi, ahora yo lo pasé a soporte. Y fíjense que van a ver una línea plana que nos va a indicar una apnea. ¿Por qué con el pulmón artificial nos indica apnea? Y porque el pulmón artificial únicamente sirve para ver cómo el ventilador infla y desinfla el pulmón, nada más. El pulmón artificial no tiene una bomba que le permite expandirse o no, como lo sería el diafragma con nuestros pulmones. Entonces, vamos a ver que nosotros poniendo en presión soporte con un pulmón artificial,
no va a pasar nada, o sea, no va a gatillar el pulmón, está estático. Fíjense, ahí está estático. Entonces, nosotros podemos programar el respirador, ¿sí? Para que en caso de apneas, ¿sí? Y podemos programar incluso los segundos. Yo generalmente lo que hago es programarlo apneas de más de 10 segundos, ¿sí? En apneas de más de 10 segundos, el ventilador directamente genera un respaldo volumen control. Ven, ahí hizo un gatillado, ¿sí? No sé por qué ahí estaba seteado en 6 respiraciones por minuto. Yo ahí le subí para que puedan ver más ciclados. Ahí va. Eso es un error de seteo, igual no sé por qué estaba así el respi. Después cuando estaba haciendo el video me di cuenta. Pero fíjense acá cómo se va insuflando con cada trigger que realiza el respi. ¿Ven? Ahí hizo un flujo inspiratorio, ¿sí? Metió flujo. Y miren cómo se insufla el pulmón artificial. Entonces, volvamos para atrás. Entra en apnea, en presión soporte, no salgan corriendo, no se desesperen, el ventilador es sabio, sabe que el paciente no está generando presión intrínseca para meter aire, entonces directamente comienza a hacer el trigger, el respirador en modo volumen control. Incluso hay modos, esto es más específico, ¿no? Pero hay modos de presión soporte en el cual ustedes eligen, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si el paciente mete menos de 250 dBT, no sé, en 2 o 3 respiraciones seguidas, que sería un volumen bajo, el pulmón se puede atelectasiar, entonces tratemos de evitar ese tipo de presiones bajitas y que colapse el pulmón, volúmenes bajos y que colapse el pulmón. Entonces, el respirador en presión soporte más lo que sería el BT seleccionado, BT indicado, ¿sí? Por ahí lo pueden encontrar esos modos. Significa que ustedes controlan hasta qué punto de BT es necesario que se produzca la presión soporte. Por ejemplo, no sé, yo lo programo que si mi paciente genera 250 dBT o menos, ahí directamente salte el respaldo. Entonces directamente le manda el volumen que el paciente necesita. ¿Sí? Este proceso puede ser rápido o puede ser lento. ¿Sí? Es muy gratificante, más que nada si acá hay alumnos que están por hacer las prácticas o que ya las están haciendo, ver el seguimiento de un paciente desde una etapa aguda a una etapa de weaning. Es muy, muy enriquecedor y van a entender muchísimas cosas de las que les estoy diciendo. Bien, volvamos para atrás. Acá vamos a ver, creo que este es un videito que les traje, también de presión soporte. Ajá. Bien, ahí voy a dejar quieta la pantalla. Fíjense. Por cada gatillado que hace el paciente, el volumen va cambiando según el flujo de aire que el paciente quiere ingresar. Fíjense, pasamos de 230 a 400 y así, es variable. Esto es porque el paciente está practicando todavía, ¿sí? En realidad nunca tenemos un BT constante en su situación fisiológica, pero el tema es que acá varía de 200 a 400, entonces el paciente por ahí está fatigado, está cansado, o lo hacemos practicar con presiones soportes bajas de gusto, porque en realidad la presión soporte con la que deberíamos iniciar, como les dije hoy, es de 12 o 13 centímetros de agua. Fíjense que él está en 6 de presión soporte. Entonces, y PIP baja de 4, en vez de estar en 5 está en 4. Entonces, todos estos seteos, cuando los vamos bajando progresivamente, es porque queremos que el paciente, ¿sí?, meta un buen volumen, meta una buena presión pico, tenga una frecuencia respiratoria estable, tenga un buen tiempo de relación inspiratorio-expiratorio. Así de a poquito lo vamos largando para que directamente se lo desconecte del respi. Las desconexiones del respi, chicos, son a prueba y error. Por ahí probamos 5 minutos al día, es lo único que tolera, y después hay que conectarlo de nuevo porque se fatiga, porque entra con tiraje. Pero bueno, la idea del presión soporte es que el paciente practique ciclar él también su ventilación. ¿Y cómo iniciamos un seteo inicial cada vez que nos ingresa un paciente, por ejemplo, no sé, que lo tenemos que ventilar ya? Está con deterioro del sensorio,
Es un paciente que no responde, que tuvo, no sé, un politraumatismo, que tiene criterio para ventilación mecánica. Bueno, ¿qué hacemos con este tipo de paciente? Iniciamos el respirador, ¿sí? Vamos a ver acá el videito. Y estos son los parámetros iniciales que ustedes tienen que tener en cuenta. Un BT inicial de 400, una fracción inspirada de oxígeno del 100%, una respiratoria de 16 a 18 respiraciones por minuto y una PIP de 5 centímetros de agua. Y para iniciar también generalmente un tiempo inspiratorio de 1, ¿sí? De 1 segundo. Ese sería otro seteo a tener en cuenta. Un segundo de inspiración, 2 de expiración. Más o menos con un tiempo inspiratorio de 1 segundo y 18 respiraciones por minuto, la relación IE aproximadamente será 1, 2. O sea, 1 segundo inspiratorio y 2 segundos expiratorios. Recuerden que con el ventilador nosotros simulamos la mecánica fisiológica del paciente. Para esto hay que saber fisiología respiratoria básica. Si no sabemos fisiología respiratoria básica, no vamos a poder entender la fisiología del respi aplicada al paciente. Por ahí es un trabalenguas, por ahí es difícil, van a necesitar verlo al video un par de veces más, no importa, lo hacen cuantas veces crean necesario. Bueno, acá tenemos la perilla encendida on y off. Acá atrás están los conectores de oxígeno y de aire comprimido, ¿sí? Que van a los paneles de oxígeno y aire comprimido que están en la pared de cada cama. Conectamos ahí. Y yo ya directamente lo dejé en espera. Fíjense, acá tenemos la rama expiratoria, la rama inspiratoria, ¿sí? Acá tenemos el conector de nebulización y acá tenemos los conectores de capnografía, que bueno, lamentablemente nosotros en el hospital no tenemos los dispositivos para medir la capnografía del paciente, los sensores, ¿sí? Fíjense, acá dice de expiratoria, o sea, en español con S, por favor. Bien, acá está el filtro bacteriano, por las dudas, no sabemos si el paciente está contaminado o no. Tenemos un filtro bacteriano viral, en el cual cuando el aire egresa, o sea, sale por acá, directamente sale filtrado. Bien. Ahí tenemos filtro, rama inspiratoria también, las tubuladuras, conector en I, conector en L, ¿sí? Y tenemos el pulmón artificial. Entonces lo que yo pongo acá es ya, pongo escape porque yo ya lo programé al respi. Y fíjense esto. BT de 400, tiempo inspiratorio de 1, relación inspiratoria-expiratoria 1, 2. El 2.3 es por la 2.3 segundos de expiratoria, ¿sí? El 3 por ahí, no importa. El 1, 2 es lo que más importa. Respiratoria de 18, PIP de 5, ¿sí? Y 100% de oxigenación. ¿Por qué? Porque el paciente, si ustedes lo tienen que ventilar y no está intubado todavía, hay que preoxigenarlo para intubarlo. Cuando lo están intubando está en apnea, ¿sí? Empieza a bajar la saturación, empieza a bajar la tensión arterial, ¿sí? El paciente se empieza a descompensar si no está bien bloqueado, si no está bien sedado. Entonces, lo ideal acá es mandarle el 100% de oxígeno hasta que el paciente se estabilice. Entonces, una vez que ya el paciente está intubado, lo que hacemos es conectar el respi, o sea, conectarle el conector universal al tubo, ¿sí? O a la traqueostomía, lo que sea, y ahí directamente le damos inicio, que estaría pasando esto. Ahí va. Bien, va a iniciar los ciclados. Este ciclado igual está horrible porque es un pulmón chiquitito y yo le puse 400 dBT. Este pulmón andaba bien más o menos en 200 dBT, un poco menos, 150. Es un pulmón, ya les digo, bien pediátrico. Así que bueno, empieza inmediatamente a ciclar el respirador. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. Esta es la bibliografía que utilicé, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Recuerden que no es un tema que es fácil, pero es cuestión de estar en el día a día y en las prácticas preguntar lo más posible, ¿sí? Acercarse al médico, acercarse a los colegas, no tengan miedo en preguntar porque, a ver, preguntando se llega a Roma, ¿sí?
Así que bueno, espero que les haya gustado la clase. No se asusten si es difícil porque al principio es así. Pero bueno, les mando un beso grande a todos. Espero que estén bien. Y estudien bastante, Fisiología respiratoria, no me la dejen atrás.